Muy buenas noches, mi nombre es Rocío Sánchez. Voy a hacer la tutoría virtual de estadística básica aplicando Excel. Pertenezco a la Facultad de CBTI de la Universidad Nacional de Barranquilla. Entonces, vamos a mirar quién va dirigido, cuál es el propósito. El tema a desarrollar es estadística básica aplicada a Excel, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, algunas conclusiones. Vamos a tener una evaluación. Está dirigido para todos los estudiantes de ingeniería, todas las ingenierías que están en el programa de la Universidad Nacional. Los temas a tratar son, vamos a ver estadística descriptiva utilizando algunas funciones principales en Excel. Vamos a solucionar problemas básicos y complejos con un conjunto de datos para hallar todo lo que son las medidas descriptivas. Vamos a ver algunos temas principales, son lo que son fundamentos de estadística, que son conceptos básicos, exploración inicial de datos, análisis univariado, medidas de centralización, medidas de variabilidad, algunas de centralización, algunas de variabilidad. Vamos a ver conceptos en estadística, población, muestra, unidades experimentales, variables y datos. En estadística estamos hablando que es es la rama de las matemáticas que permite agrupar, clasificar, ordenar, clasificar un conjunto de datos. La población, cuando estamos hablando de población, es el conjunto total de individuos. La muestra es un subconjunto de la población. Las unidades experimentales son los elementos a quienes se les vamos a aplicar todas las medidas. Las variables son categorías, son clasificaciones, son características que están divididas en dos partes, en variables categóricas, variables numéricas. Las variables categóricas se ven en dos clases que son ordinales y no ordinales, y las variables numéricas están divididas en discretas y continuas. Los datos es el conjunto de datos que nosotros vamos a utilizar, que son variables numéricas, o vamos a tener también lo que son las cualidades. Esos son los fundamentos básicos. Vamos a tener un conjunto de datos. Tenemos el vendedor, la ciudad, el peso. Estos son productos de aseo. Vamos a medirlo, el peso de los productos de aseo. Para realizar las tablas de frecuencias tenemos que tener los números de intervalos. ¿Cómo sacamos el número de intervalos? Es con raíz de n, es cuántos elementos tenemos o cuántos intervalos vamos a construir. Tenemos lo que es la amplitud del intervalo, que es el valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de intervalos. ¿Cómo los cogemos? Cogemos el dato más pequeñito, que es 52, y le sumamos la amplitud. Entonces nosotros tenemos acá un conjunto de datos, tenemos el intervalo, es raíz de 30, ya sabemos que raíz de 30 da 5.47, aproximadamente tenemos que construir 6 intervalos. La amplitud tenemos que es el máximo menos el mínimo sobre el número de intervalos, el máximo es 80, el mínimo es 52 y tenemos que raíz de n es 5.47, nos da 5.8, entonces aproximadamente tenemos que la amplitud es de 5. ¿Qué significa? Que cogemos el 52, le sumamos 5 para ir construyendo los intervalos. Tenemos límite inferior, límite superior, y así sucesivamente vamos armando cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos armando. La frecuencia es cuántos datos hay dentro de este intervalo. Vamos a mirar cuántos datos están entre el 52 y 57 sin tomar el 57, y así sucesivamente construimos todo lo que es la frecuencia. La frecuencia relativa escoge la frecuencia y dividirla sobre 30, que es el total de los datos. La frecuencia relativa porcentual escoge la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. La frecuencia acumulada es sumar acumuladamente las frecuencias. La frecuencia relativa acumulada escoge la frecuencia acumulada, dividirla sobre 30 para sacar la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada porcentual es el porcentaje de la frecuencia acumulada. Algunos gráficos principales es el histograma. ¿Cómo construimos nosotros el histograma? Pues una forma más fácil es coger la frecuencia, ¿cierto? Nos vamos para donde dice insertar, lo que son los gráficos. Acá escogemos pues el gráfico de mayor gusto, ¿cierto? Acá tenemos lo que son los histogramas. Acá nosotros tenemos que cerrarle, ¿cierto? El formato, tenemos que darle acá cerrar el formato.
para que queden consecutivos, ¿cierto? Acá nosotros les cerramos el formato porque acá es un diagrama de barras, ya el histograma vienen las barras consecutivas y colocamos en el eje X lo que son los intervalos, el valor más pequeño al valor más grande. El diagrama circular, vamos acá también donde dice inicio, vamos acá donde dice insertar, perdón, el diagrama de tortas, ¿cierto? Si queremos en 3D, depende de la posición que queramos hallar, hallamos el diagrama de tortas. Más que todo este diagrama se utiliza para lo que son las variables categóricas para mirar las características que tenemos en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces tenemos acá para construir las tablas de frecuencias, los gráficos, algunos principales, el histograma, el diagrama circular. Tenemos lo que son las medidas de centralización. Una forma fácil es utilizar el análisis de datos. Entonces nos vamos a analizar datos, análisis de datos, estadística descriptiva, ¿cierto? En estadística descriptiva escogemos el conjunto de los datos, ¿vale? Cogemos la columna donde estén los datos, el rango de salida en donde queramos que salgan los datos, resumen de estadística, y nos arroja lo que es el resumen de las estadísticas. Entonces, si nosotros nos vamos acá para donde está Excel, nos vamos para acá donde dice, si vamos acá, donde dice datos, ¿cierto? Habíamos dicho que era análisis de datos. En análisis de datos nos vamos acá por donde dice estadística descriptiva, le damos a aceptar. En el rango de entrada seleccionamos pues todos los datos, perdón, eso no son, todos los datos. Acá rótulos, sí, porque escogí el nombre. En el rango de salida, pues yo le voy a dar una casilla que esté en blanco para que me saque todo lo que son los resultados y quiero que me haga el resumen, me saque las medidas y le doy a aceptar. Y acá nos sacó todo lo que son las medidas descriptivas. Y nos saca pues algunos gráficos también. Nos puede sacar los gráficos dependiendo de lo que nosotros le queramos decir que nos vaya hallando en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos las medidas de centralización en Excel? Promedio, mediana, moda. ¿Qué es el promedio? Es la media muestral, es el dato que encaja todo el conjunto de datos que tenemos. La mediana es el 50% de los datos. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, que es el valor más representativo. Entonces, si nosotros estamos aquí, yo voy a sacar acá, digo, promedio, ¿cierto? Abrimos paréntesis y selecciono el conjunto de los datos. Y ya me sacó el promedio. Mediana igual, mediana. Señalamos el conjunto de los datos y nos saca la mediana. Y la moda, recuerde que la moda, nosotros podemos tener tres clases de moda. Lo que es la moda univariada, ¿cierto? Moda univariada, acá sí tenemos moda. Tenemos un conjunto de datos que tiene la mayor frecuencia, que es 66. Tenemos la moda, que es univariada, bivariada y multivariada. Univariada es cuando tenemos una, multi cuando tenemos dos, y uni, una, bi, dos, multi, muchas. La varianza, estas son las medidas de variabilidad. Tenemos lo que es la varianza, la desviación estándar. La varianza está en unidades al cuadrado, medidas de variabilidad, mide la dispersión de los datos, desviación estándar, mide la dispersión de los datos, pero en las mismas unidades de medida. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo sacamos la varianza? Var y escogemos el conjunto de los datos. ¿Cómo escogemos la desviación estándar? Cogemos desde este el conjunto de los datos. La desviación estándar también es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces podemos sacar la desviación estándar. Entonces tenemos acá el aprendizaje significativo. Entonces tenemos acá la base de Excel, ¿cierto? Tenemos acá el conjunto de datos, tenemos los tiempos de espera en una sucursal. Vamos a sacar la población, la muestra, la variable, la clasificación, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los diagramas de barras, la torta, como utilizando cada una de las funciones. Tenemos 15 datos, que son los tiempos de espera de la hora del almuerzo.
Tenemos acá el aprendizaje colaborativo, tenemos un conjunto de datos de lo que son los tiempos y tenemos que sacar igual la población, la muestra utilizando cada una de las funciones. Acá en el aprendizaje significativo vamos a contestar estas 3 preguntas. En el aprendizaje colaborativo de este conjunto de datos, tenemos que formar grupos de 4 integrantes y vamos a contestar las mismas preguntas. Tenemos una evaluación acá en Kahoot, tenemos acá el Kahoot, ingresamos los nombres, hay 5 preguntas, están ahí lo que son los códigos, está el código, está el PIN, está el código de barras para que lo podamos realizar. ¿Listo? Tenemos algunas conclusiones que siempre en todas las clases del entorno virtual debemos agregar la parte de Excel para ver los conceptos de estadística, que es una herramienta súper importante para poderla trabajar. En la bibliografía tenemos el libro de Walpole, ¿cierto? Tenemos acá el libro de Walpole para cada uno de las aplicaciones que nosotros hicimos y muchísimas gracias.